Hola amigos, soy JavaDev. Bienvenidos al 37º episodio del desarrollo de una página web con PHP, Bootstrap, HTML5 y CSS. Si oís alguna voz extraña, será que proviene de la calle y como es la madrugada del sábado, probablemente sea algún grupo de pobres borrachos, pero no les culpéis, ya sabéis, el alcohol les hace comportarse de forma extraña. En cualquier caso, vayamos al episodio. Como adivinaréis, en este episodio vamos a profundizar aún más en las URLs amigables que hemos implementado hasta el momento. En este episodio vamos a crear la forma de entrar en cada artículo. En teoría, pulsando el botón seguir leyendo, deberíamos poder llegar a cada artículo en cuestión. Pero ahora mismo el botón no hace nada, ya que solo dirige al enlace con asterisco, lo cual, como sabéis, no hace nada. En fin, ¿qué vamos a hacer? En primer lugar, vamos a entrar a la base de datos, clicamos en la casita y en bases de datos. Y una vez más vamos a borrar toda nuestra base de datos. Ahora vamos a hacer una pequeña modificación, ¿de acuerdo? Abrimos nuestro bloque SQL y vamos a añadir un campo extra a la tabla de entradas. Voy a colocarlo detrás de autor ID y lo voy a llamar URL. Esto va a ser un varchar de 255 caracteres como siempre, not null para que no esté vacío y unique para que no se repita. Bien, la URL va a ser la dirección única e irrepetible de cada entrada de nuestro blog. Como os expliqué en episodios anteriores, esto ayuda a que los robots nos indexen mejor, como Google, como Yahoo, como Bing, y de esta forma nuestra entrada pueda ser encontrada en los motores de búsqueda con facilidad, ¿de acuerdo? Ahora que hemos hecho esto, podríamos volver a importar la base de datos, ¿de acuerdo? Y es lo que vamos a hacer. Vamos a importar, elegimos nuestro archivo, que en este caso está aquí mismo, y continuamos. Todo correcto, como podéis ver. Ahora si accedemos a nuestra base de datos, veréis que en entradas, si vemos la estructura, se ha añadido la URL, ¿de acuerdo? Bien, esto está bien, pero no funcionaría ni serviría de mucho si no modificamos antes las clases pertinentes. Porque la idea es que, por ejemplo, la clase entrada esté, digamos que enlazada a la tabla entrada en sí. Voy a ensanchar el texto, bien. Con lo cual ahora hemos añadido el campo privado URL. Parece que no sé escribir, pero la tercera va a la vencida. Bueno, la verdad es que ya es tarde y estoy algo cansado, pero no dejemos que eso haga la fiesta, ¿verdad? Así que bueno, básicamente esta tarea no es demasiado divertida, pero simplemente consiste en añadir el campo URL en todos los métodos y usos que se le den a lo largo del código. Así que, por ejemplo, aquí tendríamos que añadir un obtener URL. Voy a ir copiando y pegando como siempre para tardar menos. Bien. Luego tenemos cambiar URL. Lo voy a colocar por aquí. La verdad es que no sé si este método tiene una enorme cantidad de sentido, porque en teoría la URL no debería cambiar nunca, pero bueno, no hace daño tenerlo. Bien, la clase entrada ya está. Luego, no olvidéis también abrir el repositorio de entrada, que es la clase que trabaja con las entradas. Y ahora básicamente seguimos haciendo cosas que no son muy divertidas, lo que esencialmente consiste en seguir modificando todos los usos donde necesitemos la URL. Como por ejemplo, cuando insertamos entrada, ¿de acuerdo? Los valores serían después del autor URL.
Recordad hacerlo todo en el mismo orden, es decir, autor, URL, título, y aquí también autor, URL y título. Y aquí obviamente de nuevo sería autor, ahora insertamos la URL, obtener URL, ¿de acuerdo? Y así sucesivamente. Esto ya sé que no es un brillante ejemplo de diseño, pero es lo que pasa cuando se añaden cosas posteriormente. Es decir, ahora lo hacemos así porque estamos aprendiendo, pero una vez que ya tengáis algo de experiencia, esto no debería pasaros. Ya de entrada deberéis tener un diseño, ya sea en papel o en una gráfica o en cualquier otra herramienta. Deberéis tener dibujado o planteado el diseño de lo que vais a hacer. De forma que luego no tengáis que hacer esto, que consiste en ir modificando todo. Así que en fin, seguimos añadiendo todos los usos donde pueda estar la URL, que son básicamente cualquier instancia en la que creemos un objeto de entrada. Bien, ahora que hemos cambiado el repositorio, deberíamos poder volver a rellenar nuestra base de datos. Antes de hacerlo, deberíamos abrir nuestro index. Y bueno, ¿recordáis que antes teníamos esto, el script relleno de PHP? Bien, vamos a añadirlo, porque ya sabéis que ahora no podríamos acceder a él, porque todo está controlado por el index PHP. Así que pondríamos case, por ejemplo, vamos a llamarlo relleno-dev. La ruta elegida sería, sería vistas barra script-relleno.php break. Para que funcione, tenemos que coger el script relleno y colocarlo dentro de vistas, obviamente, ¿de acuerdo? Ahora está ahí dentro. Vale. Y ahora abrimos el script de relleno y tenemos que añadir, obviamente, la URL, ¿de acuerdo? Así que vamos a fijarla por ahí en algún sitio. $URL. Bueno, vamos a dar una pequeña charla. Imaginad que la entrada se llama las mejores técnicas de desarrollo con PHP. Una buena URL personalizada podría ser las-mejores-técnicas-de-desarrollo. En fin, pilláis la idea. O podría ser otra, podría ser mejores técnicas PHP, ¿de acuerdo? La cuestión es que sea una URL que tenga sentido para los humanos, porque cuando alguien nos enlace desde su blog o desde su revista o lo que sea, la gente se ha acostumbrado últimamente a leer el enlace, con lo cual en un blog antiguo simplemente pondría id igual a 5400 no sé qué, y eso a un humano no le dice nada, y mucho menos a un robot de los buscadores. Sin embargo, si vuestra URL tiene un nombre que tiene sentido, entonces es más fácil que un humano os siga y que, como os dije, un robot os pueda puntuar para las búsquedas. Así que normalmente necesitaríamos una URL con sentido. En este caso, como este script solo rellena cosas al azar para que podamos probar la aplicación, voy a hacer que la URL sea igual al título, ¿de acuerdo? El título ya de por sí es irrepetible. Recordad que en la base de datos no podemos tener ni títulos repetidos ni URLs repetidas, ¿de acuerdo? Y ahora mismo el título es una cadena de 10 caracteres y cada uno de esos caracteres está elegido al azar. Así que aunque introduzcamos 100 o 1000 o 10.000 entradas, es casi imposible que aparezcan los dos títulos iguales. Por supuesto, hay una posibilidad, pero sería muy difícil, ¿de acuerdo? Porque al combinar 10 caracteres al azar, no soy matemático, pero las posibilidades probablemente sean de millones de títulos. Así que, para que la URL también sea única, probablemente lo más fácil es que hagamos que sea igual al título, ¿de acuerdo? Así que ponemos la URL igual al título. Por supuesto, la tenemos que proporcionar por aquí en el constructor. Bien. Permitidme que revise una cosa. Vale. Bueno, suponiendo que hayamos incluido todo en su sitio y donde debe estar, ahora deberíamos poder ir a nuestro blog
Y el enlace que pusimos es relleno dev. Bueno, vemos que el servidor está girando, lo cual es bueno, porque significa que está insertando las entradas. Y ahora, si se nos presenta una página en blanco, si no me equivoco, deberíamos haber introducido todo correctamente. La verdad es que ahora mismo no recuerdo si habíamos dejado alguna redirección al final del script o algo, pero da igual, aunque esa parte falle, no, está bien. Como veis, ha aparecido la página en blanco, eso es porque el relleno ha terminado, parece correctamente. En cualquier caso, han sucedido una especie de errores, no sé por qué. Vamos a recargar. Bueno, vamos a mirarlo luego. Comprobemos por ahora qué ha pasado con block. Parece que tenemos 100 filas de cada tipo, lo cual es bueno. No parece que haya habido ningún problema. Así que ahora habría que ver qué ha pasado por aquí. Parece que hay una variable no definida en el repositorio de entrada en la línea 49. Pues lo más probable es que me haya dejado algo por el camino, veamos. Línea 49. Sí, en vez de fila he escrito fill. Así que bueno, error estúpido, ya está. Perfecto. Bien, muy bien. Ya tenemos una URL enlazada a cada entrada. Como os dije, en este caso es igual que el título, ¿de acuerdo? Lo cual hemos hecho simplemente para poner rápidamente, pero cuando escribáis vuestras entradas tenéis que darle algo que tenga sentido, ¿de acuerdo? Y tenéis que evitar espacios, acentos y caracteres extraños. Usad solo letras, números y separad las palabras preferiblemente con guiones o barras bajas. Bien, en cualquier caso, ahora cada entrada tiene una URL, lo cual nos permite construir los enlaces, ¿verdad? Así que veamos. Vamos a abrir nuestro config y veamos. Ahora mismo no tenemos un enlace para la entrada, así que lo podemos construir en un momentito. Podemos llamarlo ruta entrada, servidor punto, y sería a entrada, ¿de acuerdo? Bien, ahora, ¿cómo vamos a utilizar esto? Vamos a ir a la clase que escribe las entradas, que es el escritor de entradas. Bien. Ahora, veréis que por aquí tenemos esto, que es el enlace a la entrada. Ahora mismo el enlace es este, es inexistente, ¿de acuerdo? Vamos a meter etiquetas PHP para poder escribir dentro la URL de cada entrada. Así que lo que tenemos que escribir sería echo. Ahora escribiríamos la ruta, que sería ruta entrada. Y detrás, con el punto, le pegaríamos, barra. Y le volveríamos a pegar entrada. $entrada. Obtener URL. Ya veis que esto se me ha ido un poco. Así que voy a hacer un salto de línea para que se vea bien. Aunque ahora que hago zoom deberéis verlo perfectamente de todas formas. En fin. Bien. Con esto vamos a comprobar si la entrada se escribe correctamente. Sí. Si os fijáis abajo a la izquierda aparece el enlace al que iríamos cuando clico aquí. El problema es que esto no funcionaría porque nuestro index.php no está preparado para manejar esa ruta. Vamos a hacerlo, vamos a habilitarlo. En este caso, pensad que esto sería una URL de 3 partes. Así que lo tenemos que escribir en esta parte, ¿de acuerdo? Encadenaríamos si $partes de la ruta, en el index 1 es igual a entrada. Así que si es entrada, ahora nos tocaría comprobar si esa URL existe, ¿de acuerdo? Y esta es una de las partes, digamos que más finas
o complejas de las rutas amistosas. Normalmente simplemente iríamos a una ID y ya está. Pero en este caso tenemos que asegurarnos de que la entrada existe y si no tenemos que ir a enseñarle al usuario un error 404, ¿de acuerdo? Con lo cual, primero cogemos la URL, que sería igual a partes de la ruta 2. Bien, ahora, lo que teníamos que hacer es comprobar si esto existe, como os digo. Primero, abrimos la conexión. Perdón, conexión. Abrir conexión. Perfecto. Y ahora tenemos que comprobar la entrada, pero no tenemos ningún método que lo haga. Así que vamos a escribirlo bastante rápidamente, ¿de acuerdo? En el repositorio de la entrada vamos a crear un método que lo podríamos llamar obtener public static function obtener entrada por URL. Y aquí tendríamos que usar una conexión y una URL. Y con este método exploraremos la base de datos y devolveremos la entrada que tenga esta URL. Recordad que solo puede haber una entrada con cada URL, así que no tiene sentido buscar más de una entrada con la misma. Solo puede haber una o ninguna, así que empezamos. Entrada sería igual a null, porque ahora, como vamos a usar un bloque try catch, si no, no podemos iniciar la entrada más tarde. Primero comprobamos si la conexión existe. Y ahora dentro del if usamos el try catch. ¿De acuerdo? Recordad que la excepción debería ser PDO, no la normal, ¿de acuerdo? Bien, en el try, como siempre, escribimos nuestro SQL, que en este caso sería select todo, el asterisco, from, punto. Ahora elegiríamos las entradas. Dejadme que compruebe una cosa, solo un momento, por favor. Bien, como iba diciendo, select todo from la tabla que se llama, en este caso, entradas. From entradas. Where URL like URL, ¿de acuerdo? Y ahora tenemos que preparar todas las cosas. Sentencia es igual a $conexión prepare. Preparamos para eliminar caracteres sospechosos y posibles ataques de seguridad. Luego, como ya sabéis, nos toca, digamos que enlazar los parámetros que hemos pasado. En este caso el parámetro sería URL, URL. El valor sería la variable URL. Y el tipo sería PDO param str, que es un string. Ejecutamos la sentencia. Bien. Y ahora recuperamos el resultado. $resultado. Para obtenerlo simplemente ejecutamos sentencia. Perdón, resultado no es una llamada a método, es igual, ¿de acuerdo? Sentencia fetch. Lo que recupera es solo una entrada. Pero de todas formas sabemos que solo puede haber una, así que no hay ningún problema. Bien. Comprobamos si el resultado no está vacío. ¿De acuerdo? Porque si nos devuelve 0 ya sabemos que hemos fallado. Bien, si el resultado no está vacío, iniciamos la entrada simple y llanamente. Entrada es igual a new entrada. Voy a hacer un salto de línea para escribirlo aquí más tranquilo. Así que ahora tenemos que rellenar todos esos campos. Pero no os preocupéis. Voy a copiar y pegar esto
y así acabamos mucho antes. La ID, la URL. No, en realidad la URL iba en otro sitio, ¿verdad? Sí, va detrás del autor. Ojito con esas cosas porque nos pueden dar problemas luego. Ahora sí, autor, URL. Ahora tocaría el título. Después nos tocaría el resultado, perdón, el texto. Luego la fecha. Y por último, si está activa. Vale. Ahora que tenemos lo necesario, volvemos al index.php y acabamos de comprobar si la entrada existe. Bueno, daros cuenta de una cosa, y es que la entrada es null. Si todo esto no lo acabamos, no va a funcionar, así que vamos a acabarlo. Perdón, me he emocionado yendo muy rápido. Si hubiera un error, hacemos lo de siempre. Imprimimos el error. Bien. Pero imaginemos que todo ha ido bien, o no, da igual. En cualquier caso, devolvemos entrada. ¿De acuerdo? Con lo cual, si todo ha ido bien, la entrada tendrá algún sentido. Si se ha recuperado alguna, claro. Y si no ha ido bien, pues será null. Y eso es lo primero que tenemos que comprobar. Así que volvemos al index.php, ahora sí, perdonadme. Y acabamos de mirar esto. Con lo cual, $entrada sería igual a repositorio entrada. Dos puntos, obtener entrada por ID. No sé si esto está siendo muy pequeño, pero por si acaso lo pongo así, perdonad si me despisto. Recordad, para obtener la entrada necesitamos una conexión y la URL. Bien. Ahora se supone que si la entrada existe la obtendremos, con lo cual comprobamos si la entrada no es igual a null. Es decir, si la entrada realmente existe, pues hacemos que la ruta elegida sea igual a vistas barra entrada.php. ¿De acuerdo? El único problema es que no existe el archivo en vistas. Vamos a crearlo. Nuevo, empty file, entrada. Bien, daros cuenta que ya tenemos dos archivos repetidos. Tenemos entrada PHP y ahora tenemos entrada en PHP. Pero no hay problema. Primero, porque están en carpetas separadas. Y segundo, porque ya os dije que por si acaso es mejor que les pongáis nombres diferentes. ¿De acuerdo? Bien. Volvamos al repositorio, al index, un momentito. Y es que tener en cuenta que hasta el momento no hemos hecho operaciones con la base de datos desde el index, así que es posible que todo falle porque no tenemos las clases necesarias para trabajar con conexiones, con repositorios y demás. Pero un buen sitio del que podríamos tomar esta información es, por ejemplo, del script de relleno. Aquí tenemos todo esto ordenado muy bien. Voy a copiarlo así tal cual y lo vamos a pegar en el index. De esta manera, ¿de acuerdo? Bien. Vamos a hacer un par de cosas también en la entrada, por si acaso, para probar rápidamente si esto funciona y ya cerrar este episodio, ¿de acuerdo? Así que bueno, voy a pegar, vamos a abrir el PHP y voy a pegar esto aquí. Bien, de todo esto seguramente necesitaremos por lo menos la entrada. Bueno, voy a dejar todo por ahora, ¿de acuerdo? Y simplemente vamos a comprobar si todo ha funcionado. Así que escribimos
escribimos la variable entrada. ¿Por qué va a funcionar? Porque en PHP, en el index, hemos hecho que la entrada sea igual al repositorio. Y solo entramos en la dirección si la entrada no es null. Así que eso significa que la podemos usar sin problema. Podemos escribir su título. Podemos escribir luego un BR para saltar de línea. Y luego podemos escribir su texto en un momento, solo para ver si esto funciona. ¿De acuerdo? Bueno, hagamos la prueba. Voy a recargar control F5 y ahora, si pincho en este enlace, bien, parece que ha funcionado, solo que se nos ha olvidado algo, parece ser. ¿De acuerdo? Hemos llamado al método no definido obtener entrada por ID en el repositorio entrada. Se supone que el método no existe, pero lo acabamos de crear. ¿Qué ha pasado entonces? Bien, que he escrito obtener entrada por URL y en el index he intentado llamar a obtener entrada por ID. Perdón, es por URL. Bien, volvamos a probarlo. Le doy al enlace y ahora sí, como veis, ha funcionado perfectamente. Aquí tenemos el nombre de la entrada y aquí el texto, ¿de acuerdo? Obviamente todo esto es muy feo, pero de eso nos encargaremos en el próximo episodio, donde le daremos estilo a entrada PHP para que muestre la entrada de una forma elegante y más ordenada, usando Bootstrap, por supuesto. Así que gracias por ver el vídeo, esto es todo por ahora y seguimos en el próximo episodio. ¡Hasta luego!